Catherine, no sé si estás por ahí, si me escuchas, parece que tú me habías comentado que habías quedado con una duda. Sí, profe, estoy presente. Gracias por Claro. acordarse. Es muy cortito, me gustaría así de manera así precisa, para no alargar tanto, pudiera explicarme brevemente que no entendí la diferencia entre la psicología social y comunitaria. A mí también tampoco me queda muy clarito. O sea, entendí lo que quería decir, que yo en social intervienen con grupos y que hacen el análisis ya es más ligado a la sociología en ese ámbito, pero me confunde aún con lo de ¿cómo se llama? La psicología comunitaria. Sigo como confundiéndolo. ¿Y por qué los fusionaron? O en algunos casos se fusiona el uso. Es que esa, tal como ocurre en otras áreas, no hay una delimitación exacta. Por ejemplo, si nos vamos a textos o autores propiamente tal, no hay como la comparación que hacíamos, ¿cierto? Con lo que ocurre, por ejemplo, en medicina, que eso está como legalizado y formalizado. En psicología social comunitaria, como que se aúna el concepto, el término, pero en la práctica es súper difuso. O sea, por ejemplo, yo di, entre comillas, como estos ejemplos de las posibles labores que se podrían realizar como estrictamente en la psicología comunitaria versus la psicología social, pero en la práctica incluso uno podría terminar trabajando haciendo exactamente lo mismo. Si es que encuentras un aviso de trabajo que dice se llama concurso público un psicólogo social, o se llama un concurso público un psicólogo social comunitario, o se llama concurso público un psicólogo comunitario. Incluso podrían llamar a un sociólogo, ¿ya? Entonces, y después lo que terminan haciendo en la práctica, en el ejercicio profesional propiamente tal, independiente incluso de la disciplina, es que tienes que levantar un programa de intervención, ¿ya? Y eso puede ser pega para un sociólogo, para un antropólogo, para un psicólogo social comunitario o para un psicólogo comunitario, porque tal como lo he tratado de plasmar, si bien hay ciertos campos disciplinares que uno podría tomar textos y poder así como hacer una definición teórica, podrías encontrarte 1000 definiciones teóricas o podrías encontrarte que no hay consenso, ¿cierto? Hay alguien que te podría decir, no, mira, la psicología social comunitaria es lo mismo y tiene este objeto de estudio, ¿ya? En el fondo es la comprensión, la investigación y la intervención dentro del género humano, ¿cierto? Teniendo al ser humano como objeto de estudio, pero visibilizando, tomando en cuenta las variables de tipo social o las variables de tipo social comunitaria, ¿ya? Entonces, y podrías encontrarte con esa definición y podría venir otro autor y decir, no, en realidad está malo decir psicología social comunitaria, o es social o es comunitaria. Y podría encontrarte a otra persona y diga, no, en realidad esto es lo mismo. En la práctica cuando uno trabaja, es indistinguible el rol entre lo social propiamente tal y lo comunitario, ¿ya? Así que ahí efectivamente los límites son súper difusos, sobre todo en el área de la psicología social propiamente. Es un poco lo que ocurre con la psicología educacional y la psicología escolar, ¿ya? Uno puede encontrar libros que dicen, mira, la psicología escolar es lo mismo que la psicología educacional. Y hay otros autores que te dicen, no, la psicología educacional es distinta a la psicología escolar y vamos a entender que la psicología educacional es el concepto, es el constructo más amplio, es como el paraguas que abarca distintos roles dentro de la psicología educacional. Y dentro de esa psicología educacional está el neuropsicólogo escolar, el psicólogo escolar propiamente tal, el psicólogo que hace counseling o consejería, ¿ya? El psicólogo educacional que está asociado a la gestión. Y alguien podría decir, bueno, todo eso son subáreas de la psicología educacional con distintos nombres. Y alguien podría decir, no, en realidad esto es psicología general nomás, o sea, psicología educacional nomás, a modo general. Y luego en cada lugar de trabajo se especifican como tus roles y tus funciones. Ya no sé, no hay una delimitación tajante y taxativa respecto a alguna de estas áreas que comentábamos recién, respecto a los límites, ¿ya? En algunas se podrá, en estos grandes núcleos, podemos ver, ¿cierto? Esta cosa que en la tablita que mostrábamos recién, entre ya la psicología clínica general, la psicología educacional general, o la distinción entre psicología educacional y lo sociocomunitario, pero ya cuando uno va bajando a lo más específico, te vas dando cuenta desde que desde la teoría, desde la investigación y desde la práctica misma, los límites son súper difusos, ¿ya? Y que te pueden encontrar con posturas también súper distintas en ese sentido. Comprendido. Muchas gracias, profesora. Súper.
Bien, entonces chicos, aprovechemos por lo menos una media hora. Voy a tratar de avanzar. Fin de la presentación, opciones del puntero. Bien, de hecho, el mismo cuestionamiento que planteas en relación a lo sociocomunitario es un poco lo que se aborda luego en la psicología educacional, ¿cierto? Donde están los límites, o sea, la vamos a considerar como una disciplina puente entre la psicología y la educación, o efectivamente es una disciplina distinta a lo propiamente psicológico y a lo propiamente educativo. Ya esas mismas, entre comillas, dudas asociadas a esta área que vamos a abordar nosotros, que un poco planteabas tú en tu pregunta hacia los socios comunitarios, es un poco lo mismo que se sigue discutiendo a nivel teórico, investigativo, práctico, cuando uno trabaja en las distintas áreas, ya si es que haces investigación, si es que lees un texto, o cuando uno trabaja, ¿cierto? Es común que uno también en el ejercicio de la profesión diga, bueno, lo que comentaba una compañera, ¿cierto? Bueno, en el colegio o en la escuela hay 2 psicólogas, y una es como más bien la psicóloga que hace como consejería, ¿cierto? Que trabaja con los niños individuales, y la otra es la psicóloga de convivencia escolar. Entonces ahí uno dice, no, pero es que esto no me corresponde. Si surge un problema o alguna necesidad, también están estas delimitaciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que me corresponde a mí desde mi rol, entre comillas, en convivencia escolar, como encargado de convivencia escolar, siendo psicóloga? ¿Y qué es lo que les corresponde, por ejemplo, a la psicóloga que está en consejería o que está atendiendo a los niños del PIE? ¿Ya? ¿Dónde están los límites? Y cómo finalmente eso termina impactando las prácticas laborales. Son temáticas que están en boga hasta el día de hoy. ¿Ya? Bien, entonces vamos a tener esto, nos vamos a focalizar. Yo no voy a leer obviamente toda esta lámina, porque sería una lata para ustedes. Les va a quedar, ¿cierto?, para que puedan tener esta óptica, ¿cierto?, respecto a elementos diferenciadores en cada campo disciplinar. Nosotros vamos a ir bajando específicamente a este nivel, entendiendo si tuviéramos que tomar consenso o en el fondo definir de alguna manera cuál es esta área, ¿cierto?, este campo disciplinar de la psicología. Lo vamos a entender como aparece acá, ¿cierto? A modo grosso, porque obviamente ustedes saben que dentro de cada libro, dentro de cada autor, uno podría encontrar algunas distinciones diferentes en estas definiciones, ¿ya? Pero lo vamos a entender a grosso modo como el área de la psicología, en el fondo, que se dedica al estudio, a la comprensión, a la investigación, a la intervención del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? En contextos educacionales. ¿Qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, el proceso humano y social y cultural desde donde emerge una práctica educativa, ya una práctica educativa que intenta gestarse desde la sistematización, ¿cierto?, con metas y objetivos planteados, ¿ya? Y en contextos educacionales. ¿Qué contextos educacionales? Bueno, todos los posibles contextos educacionales. Si yo les decía que en un momento era muy raro, en un momento histórico era muy raro pensar que un psicólogo iba a ir a trabajar a una escuela o qué podía aportar el psicólogo, bueno, hoy día no solamente están en las escuelas, están en las escuelas especiales, en las escuelas de lenguaje, en las unidades de párvulo, en las escuelas básicas, en las escuelas medias, en las universidades, ¿cierto? Hay psicólogos hasta en estos lugares donde uno ensaya para la PSU, ¿cierto? ¿Cómo se llaman? Los preuniversitarios. Hasta ahí ahora hay psicólogos que, entre comillas, están enmarcados dentro de este rol del psicólogo educacional, ¿ya? Y no solamente en esos espacios de intervención propiamente tal, hay psicólogos en las secretarías regionales ministeriales, en el Ministerio de Educación, ¿ya? Psicólogos que no ejercen, entre comillas, si uno va bajando en esta lógica, no desde el psicólogo escolar, ¿cierto? El psicólogo escolar como el que trabaja directamente con el alumno, ayudándole a su proceso escolar, sino que psicólogos desde la gestión, ¿ya? Hay psicólogos que están en los cargos de orientación, hay psicólogos que son directores de establecimiento. Yo tengo una colega que estudiamos en la misma época, en la universidad, y que ella se fue ligando también al área educativa y finalmente terminó siendo directora de un establecimiento, ¿ya? Aquí eso es en Serena, acá en Talca también hay una egresada de acá de la universidad que tiene roles directivos, hay gente que está en roles más de gestión. Hay gente que arma sus propias consultoras y se dedica a la asesoría técnica a los centros educacionales, ¿ya? Que un poco también lo que hacemos a nivel de universidad cuando hacemos capacitaciones y cursos a distintas áreas.
El rol del psicólogo en este campo, ¿cierto? Vamos a entenderlo también asociado a lo que aparece acá, ¿cierto? Más bien este rol de poder ir mediando, ¿cierto? Los distintos miembros que pertenecen a esa comunidad educativa, ¿cierto? En este proceso de enseñanza-aprendizaje entendido también desde lo macro, ¿ya? Y esos miembros de la comunidad educativa no solamente son los alumnos, ¿ya? Que sería como el rol del psicólogo escolar. No solamente se interviene con el alumno propiamente tal, ¿ya? Con el niño o niña dentro de la sala de clase o ayudándolo en su proceso de aprendizaje directo, sino que también se trabaja o se puede intervenir con los padres, con los profesores, con los padres, madres, apoderados y familias en general, con los profesores, asesorando a los equipos directivos, con la comunidad, ¿ya? Incluso asociado a lo que hacías, a lo que consultabas, Catherine, incluso hay como otro subrol, ¿cierto? Hay unas labores que incluso tienen que ver con este rol entre lo educacional y lo comunitario, como desde el establecimiento, desde la psicología educacional, pero teniendo esta visión sociocomunitaria de la comunidad y del entorno, se establecen labores interventivas en este foco que aúna, entre comillas, lo educacional y lo comunitario. Entonces, en la práctica, es complejo de repente casarse o decir, no, mira, esto es solamente lo que yo hago o me defino y me encasillo estrechamente en este cuadradito. ¿Ya? En la práctica el mundo no es así. ¿Ya? Ustedes saben que la realidad supera por creces de repente lo que sale en un libro o lo que dice la teoría. ¿Ya? Profe, disculpe que dígame. me interrumpa. Dígame. No voy a poder seguir. ¿A qué podría dar nuevamente a qué se refiere el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero muy breve, igual rápido? Ya, el proceso de enseñanza-aprendizaje lo vamos a entender como todo lo que ocurre en un fenómeno de aprendizaje formal, ¿ya? Todo lo que implica, por ejemplo, que una persona, un ser humano, ingresa a un sistema formal de educación, ¿ya? Entiéndase educación parvularia, jardín, kinder, luego enseñanza básica, luego enseñanza media, luego educación terciaria. Todos los aspectos y variables involucrados en que uno consiga esa trayectoria educativa formal, oficializada por cada uno de los países, ¿ya? Y todo lo que involucra el aprender, ¿cierto? Un determinado currículum, determinadas materias, es lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Y por eso es que se dice, se conceptualiza así como el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque ahí incluso yo podría visualizar, mira, acá tenemos un problema en esta comunidad educativa, en este colegio X, ¿ya? Pero el problema no es el alumno que no está aprendiendo, a lo mejor el alumno no tiene una dificultad de aprendizaje, lo que ocurre es que este colegio tiene mala infraestructura, mira, está lloviendo y el colegio tiene los techos dañados y el profesor está haciendo clase con esos niños que se están muriendo de frío y le está cayendo agua, ¿ya? ¿Eso impacta el proceso de aprendizaje? Algo que es de infraestructura, de manejo de recursos económicos, por supuesto. Eso interviene, afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Entonces, cuando nos estamos refiriendo a que nuestro objeto de estudio, ¿cierto? Nuestro foco va a estar puesto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, eso involucra todas las variables y todos los fenómenos que terminan impactando o influenciando nuestra trayectoria en una instancia, en un contexto educativo formal. ¿Ya? También uno podría decir, pero profe, ¿y en los contextos educativos no formales? Sí, hay escuelas o espacios educativos que hoy día también, ojo, desde lo social comunitario se están levantando como espacios educativos, ¿ya? Lo que ocurre es que todavía están, entre comillas, como en esta connotación de lo informal, porque tienen programas de estudio o su forma, su institucionalidad no está reconocida, entre comillas, por el Ministerio de Educación, ¿ya? Y luego vamos a ir haciendo esas distinciones también desde lo más técnico, ya en la medida que avancemos con la materia, ¿ya? Leticia, espero haberte orientado un poco más en el concepto. Sí, profe, no se preocupe. Súper. Bueno, nuestro objeto de estudio en este marco, ¿cierto? Va a ser obviamente el sistema escolar, ¿ya? Y tal como lo he mencionado, el sistema escolar con sus diferentes actores, ¿ya? Aquí dice, entre paréntesis, alumnos, cursos, padres, apoderados, centro directivo, pero incluso es más amplio que eso, ¿ya? El sistema escolar incluso en nuestro país, en la legislación chilena, incluso incluye el Ministerio de Educación, que es el Mineduc, ¿ya? Desde el Mineduc se establecen todas las legislaciones a través de leyes, decretos, normativas que van a ir estableciendo cómo se organiza la labor educativa en Chile, ¿ya?
desde el currículum, desde los planes y programas de estudio, desde los profesionales que atienden, etcétera, etcétera. Ya también vamos a hacer algunas acotaciones respecto a eso, pero incluso tiene que ver no solamente con la escuela en sí, ¿cierto? No solamente yo voy a trabajar en una escuela que está ubicada en tal lugar de Talca, ¿cierto? Y aquí yo visualizo a los directivos, a los sostenedores, a los padres, ya. Pero incluso el sistema escolar es mucho más amplio que eso. De hecho, muchas de las normativas que terminan incorporando los diversos ministerios de los países democráticos tienen que ver con orientaciones internacionales de organismos como la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, la UNICEF, etcétera, etcétera. ¿Ya? Uno después como ciudadano y desde la crítica también, ¿cierto? Desde la conciencia social uno podrá decir, mira, la actual ley de inclusión no es tan adecuada, podrá estar de acuerdo o no, ¿cierto? Podrá estar más teñida con cierta ideología política o no, o con cierta postura económica, ¿cierto? Pero es lo que marca la labor educativa en Chile, lo que hace, lo que se gestiona a nivel legislativo desde el Ministerio de Educación. Y ahí vamos a ir viendo cómo impacta finalmente eso en lo que termina siendo un psicólogo en una escuela, ¿ya? Nuestro objetivo, si lo podemos definir también así en breve, va a ser poder, ¿cierto?, orientar, apoyar, ¿cierto?, favorecer, mejorar este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto?, en estos distintos sistemas, promoviendo cambios y procesos, y en lo ideal, preventivos formativos. Si uno quiere decir, bueno, quizás si yo estoy trabajando desde una unidad de polipsiquiatría en un hospital, no estoy trabajando desde lo formativo preventivo, porque es una situación donde ya hay una patología y ya se tiene que intervenir desde un enfoque más bien remedial, ¿cierto? La persona tiene que estar bajo un tratamiento que es bastante exhaustivo, etcétera, etcétera, ¿ya? En la escuela, ¿cierto? Si pensamos en el foco, los profesores, los alumnos, ¿cierto? Los cuerpos directivos, puede que también en algún nivel de sus vidas estén afectados por alguna situación particular, física, mental, psicológica, ¿ya? Y obviamente nosotros también tenemos que saber distinguir aquello, ¿ya? Para derivar si corresponde, para prestar orientación si corresponde. Sin embargo, el gran enfoque de trabajo que se está visibilizando desde la psicología educacional tiene que ver con un enfoque preventivo formativo, y eso lo vamos a retomar cuando luego veamos programas de intervención, ¿ya? Cómo se distinguen los planes de intervención, que además son mecanismos transversales, chicos, ¿ya? Hay algunas cosas que se han ido, que hemos podido ir revisando de a poco, ¿cierto?, en ramos anteriores, pero ahora vamos a meternos de lleno, ¿cierto?, en cómo se arma un programa de intervención, y hay ciertos mecanismos de cómo establecer estrategias desde intervenciones primarias, secundarias, terciarias, y en función de objetivos asociados a las poblaciones que pueden ser más pertinentes si yo quiero trabajar, ya sea en una intervención con un niño en una escuela de manera particular, en sesiones individuales, o si quiero trabajar con un curso, o si quiero implementar una campaña que involucre a todo el establecimiento, incluso a las familias, ¿cierto? Eso yo lo voy a distinguir y lo voy a aterrizar y lo voy a planificar previamente a la intervención misma en una planificación, ¿ya? Y vamos a revisar algunos elementos distinguibles a eso, y que además son transversales, porque incluso si uno dice, bueno, si después termino trabajando no en esta área ni tampoco en lo clínico, sino que termino trabajando en lo comunitario, en un programa de intervención social como trabajo, bueno, las estructuras para los programas de intervención son lo mismo, ¿cierto? Hay un levantamiento de necesidades, se pueden aplicar X tipos de técnicas, después hay un diagnóstico, después se planifica, ¿cierto? Y ahí uno va armando esquemas de intervención que obedecen a las estructuras de un marco lógico, ¿ya? Y algo de eso también vamos a alcanzar a revisar en esta parte. Y luego entender un poco también lo que consultaba, me parece, Leticia, hace un rato atrás en la mañana, cómo se traducen los grandes enfoques epistemológicos de las ciencias sociales o de la psicología a los enfoques de intervención en psicología educacional, ¿ya? Y ahí vamos a entender que hay algunos enfoques que son más pertinentes a esta área, ¿ya? Por nombrar algunos, los más significativos, vamos a entender, por ejemplo, la bajada que se tiene desde lo cognitivo-conductual, desde un enfoque más bien de corte sistémico o ecológico, ¿ya? Desde lo que se viene planteando también desde la bajada de la neurociencia cognitiva al espacio de las prácticas escolares, también desde un enfoque socioconstructivista, ¿ya? Y a través de lo formativo preventivo, ¿ya? Ahora, también cuando uno trabaja probablemente
tampoco termina siendo tan ortodoxo, ¿cierto? Hay elementos que a lo mejor tú dices, ya, estoy aplicando una evaluación, ¿cierto? Voy a tener un enfoque de trabajo desde lo ecológico, desde lo sistémico, porque logro visibilizar quizás todas las variables en los distintos sistemas que pueden estar afectando a este niño o que pueden estar afectando a este curso. Pero luego me toca evaluar al niño en su individualidad y ahí aplico en el fondo una batería neuropsicológica, ¿ya? Pero luego yo voy a trabajar con el curso de ese niño y voy a trabajar desde un enfoque formativo preventivo, ¿ya? Pero además, de repente, como igual se necesita cierto mecanismo de revisión externa, a lo mejor el reglamento escolar lo vamos a trabajar desde un enfoque más cognitivo-conductual, ¿ya? Las áreas tampoco son restrictivas en ese sentido. Uno puede de alguna manera ir tomando elementos, digamos, que sean más cercanos a un modelo o a un enfoque, ¿ya? Lo que sí, y quizás ahí uno puede tener un elemento quizás más transversal, que uno dice, bueno, ¿cuál es el paraguas nuevamente, cierto? ¿Cuál va a ser el foco en términos como de mi visión de hombre, mi visión de mundo, mi visión del sistema escolar, cuando estoy trabajando independiente de que puedo en el fondo aplicar una evaluación que tiene que ver con neuropsicología, pero a vez si trabajo con un curso puedo trabajar mecanismos de prevención, por ejemplo, asociados a la violencia en el pololeo, ¿ya? Pero en el fondo, ¿cuál es el enfoque epistemológico o mi paradigma como ser humano que, entre comillas, me identifica, desde el cual yo me muevo en todas mis prácticas, en todas mis interacciones? Bueno, a lo mejor es más desde lo sistémico, a lo mejor es más desde lo socioconstructivista, a lo mejor es más desde lo conductual, ¿ya? Etcétera, etcétera. Luego vamos a ver que dentro de este... ¿Sí? Es que tengo una duda. ¿Cómo es el trabajo que haces desde la neuropsicología? Pero, o sea, además de solo la aplicación de baterías, ¿en qué más se trabaja? Se interviene. Mira, ahí hay que hacer una diferenciación, un poco lo que planteaba la Katy. Una cosa es hacer un doctorado, un magíster en neurociencia. Eso te liga más bien a la parte experimental, un poco lo que dice la Katy, lo que está haciendo Boris y la Chiara. Ya Boris hizo su doctorado en psicología, pero luego se especializó más bien en neurociencia. Eso es neurociencia experimental, es estar en un laboratorio trabajando con ratitas, trabajando con electroencefalograma, ¿ya? Y lo otro es neuropsicología. Yo, por ejemplo, hice un diplomado en neuropsicología y desde la práctica escolar lo que hace uno es implementar evaluaciones neuropsicológicas y a partir de esas evaluaciones tú trabajas con el niño en estimulación cognitiva, en procesos mentales. Por ejemplo, si tú aplicas, por ejemplo, un WIS, ya, el niño te llega derivado del profesor porque está con un rezago en su rendimiento significativo, ¿cierto? No es que todos tengamos que saber lo mismo o rendir lo mismo, pero este chico de manera significativa va muy atrasado. Entonces, la hipótesis que se trabaja a modo de sospecha es que a lo mejor este niño puede tener una discapacidad intelectual. Entonces ahí se deriva el psicólogo escolar y lo que hacemos desde la psicología escolar es aplicar una prueba neuropsicológica, ¿ya? Esa prueba psicológica, hay muchas, hay millones de hecho. Esa prueba neuropsicológica, una de las más usadas, es la batería de inteligencia. Yo le decía, mantiene este constructo de inteligencia, pero más bien es una prueba que te permite sacar el perfil neuropsicológico, porque tú vas evaluando por áreas, ¿cierto? Memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, lenguaje, fluidez verbal, atención, etcétera, etcétera. Luego tú puedes ver, ya, este chico efectivamente está muy descendido y dentro de su perfil lo que más tiene descendido, por ejemplo, es las habilidades lingüísticas o la memoria de trabajo y además sus habilidades sociales, ¿ya? Y ahí uno puede intervenir desde la cognición social, ¿cierto? Y ahí tú planteas un plan de intervención individual con ese niño y que lo vas a gestar tú como psicólogo escolar en la escuela en sesiones semanales probablemente y en colaboración probablemente con lo que está haciendo la educadora diferencial con ese niño y tú puedes intervenir desde la lógica de la estimulación cognitiva y todo eso es campo de la neuropsicología. O sea, ahí tenemos que distinguir. Y es que eso también lo acaba de mencionar, pero igual quería hacer la pregunta. Eso, lo que acaba de comentar, no choca con el trabajo que se hace desde la pedagogía en educación especial. ¿No es como la misma función? Sí y no. ¿Cuál es la diferencia? Y no. La diferencia en la práctica es que desde el Ministerio de Educación están
delimitados los roles y las funciones, incluso los instrumentos y los diagnósticos que podemos dar educadores diferenciales, psicopedagogos y psicólogos, ¿ya? De hecho, el educador diferencial se dedica más bien a evaluar los procesos de habilidades académicas. Nosotros, por ejemplo, no nos metemos en el currículum, ¿ya? Eso pega para saber si un niño está rezagado o retrasado en los aprendizajes que debe cumplir en cada asignatura por su nivel. Esa pega lo hace el educador diferencial, en algunos casos el psicopedagogo, ¿ya? E interviene en la lógica de los aprendizajes que debe ir logrando en las asignaturas. El psicólogo, por ejemplo, es el único que está validado en Chile para aplicar el WIS y hacer diagnóstico de discapacidad intelectual, ¿ya? Y ahí uno interviene, lo haces en el fondo como reforzamiento al niño, ¿cierto? Si está atrasado en historia, en matemática, de hecho nosotros sabemos, yo no tengo idea cómo se enseña matemática, por ejemplo, pero sí, desde mi formación en neuropsicología, uno podría decir, ya mira, este chico además tiene un diagnóstico clínico, supongamos, tiene discapacidad, tiene TDA, ¿ya? ¿Qué es lo que está afectado desde el TDA? No la atención propiamente tal, lo que está más interferido es la memoria de trabajo y la regulación asociada a su dificultad en la memoria de trabajo. Por lo tanto, ahí yo puedo hacer estimulación cognitiva específicamente en actividades que tienen que ver con potenciar la regulación mental en esas tareas. Y eso es neuropsicología, que no es neurociencia experimental que se hace en los laboratorios académicos, es neuropsicología escolar, ¿ya? Ya, y eso ya ha tenido fuerte Profe, ¿sí? y por ejemplo, porque yo he escuchado capacitaciones que hacen en colegios en temas de neurociencia, ¿para qué se ocupa en los colegios el tema de neurociencias para los profesores? Ya. Súper pertinente tu pregunta, Ángela. Chicos, yo no sé si están en Talca ustedes, pero acá afuera como que hay harto viento y se están cayendo las cosas afuera. Bien, viene fuerte la lluvia, parece. Ángela, tu pregunta da para toda una clase porque ustedes saben que en los últimos 20 años, los últimos 30 años, la neurociencia ha tenido un auge importante. Eso principalmente porque la tecnología ha avanzado tanto que hoy día permite que existan técnicas de neuroimagen, como el electroencefalograma, la resonancia magnética, el TAC, ¿cierto? Un montón de técnicas que se utilizan en medicina cuando uno tiene un tumor o hay sospecha de, ¿cierto? Que permiten el estudio del cerebro de manera no invasiva, ¿ya? Recordemos que antiguamente, cuando no existían esas técnicas, si una persona se lesionaba la cabeza, uno lo veía, ¿cierto? Se veía que perdía facultades mentales, ¿cierto? No podía hablar, quedaba con daño neurológico, pero nadie sabía cuál era la lesión real porque no se podía observar el cerebro. Se tenía que esperar que la persona falleciera y se hacían estudios post-mortem, ¿ya? Y ahí se fue descubriendo, por ejemplo, que habían distintos pacientes que en el fondo tenían un tumor o un daño en las áreas, por ejemplo, en el lóbulo temporal hacia el frontal y que luego perdían el lenguaje. Y después, cuando fallecían, le hacían estudios post-mortem, descubrieron que todos esos pacientes tenían en común lesionada esta área del témporo parietal o hacia el témporo frontal. Y luego descubrieron que esas áreas, o las nombraron, cierto producto de los médicos que lo estudiaron, como el área de Wernicke y el área de Broca, que son las que están implicadas en el desarrollo del lenguaje, tanto expresivo como comprensivo, ¿cierto? Que cumplen un rol central en esa habilidad mental. Pero luego avanzamos, hubo un auge de la forma de cómo se estudiaba el cerebro y hemos tenido, sobre todo en las últimas 2-3 décadas, como un apogeo gigantesco en relación al cerebro, al estudio del cerebro, ¿ya? De hecho, es tanto que se dice que estamos como en el siglo del estudio del cerebro. Si en épocas pasadas, en épocas pretéritas, el estudio se concentró en la divinidad, en Dios, ¿cierto? Después en la naturaleza, en el mundo natural, después en el hombre. Hoy día, dentro del hombre, estamos como aconteciendo el apogeo del estudio del cerebro, ¿ya? Entonces, se ha hecho muy popular. Se han obviamente ido conociendo cada vez más cosas, ¿cierto? Esto mismo, ¿cierto? Cómo se entiende el desarrollo infantil, cómo entendemos el aprendizaje asociado al cerebro, etcétera. Y la mayoría de los constructos psicológicos, ¿cierto? La inteligencia, la personalidad, los rasgos, un montón de cosas que la psicología estudiaba o intentaba estudiar, hoy día se han acercado desde la neurociencia cognitiva. Sin embargo,
esa bajada a los colegios de repente no ha sido tan buena, porque mucho de lo que se hace en la verdadera neurociencia, ya lo que se hace por la gente que se dedica a la neurociencia, que se dedica a la experimentación con ese nivel de técnicas, eso no tiene una bajada directa al mundo cotidiano, ¿ya? Pero como ha sido tan popular, hoy día ustedes se van a encontrar con un montón de cursos, de programas, incluso desde algunas universidades que hablan esto desde la neuroeducación, la neuro no sé qué, muchas consultoras, y cuando uno termina viendo lo que enseñan o los contenidos que traducen al sistema escolar, son falacias, son cosas que además son hoy día considerados mitos, ya como los estilos de aprendizaje, que hoy día están muchos colegios y muchos profesores, como entre comillas, aplicándole test de estilos de aprendizaje, y luego tratan de implementar la enseñanza en función de los estilos de aprendizaje. Ya, eso llegó en las últimas décadas en Chile, pero eso se planteó como en los años 40, en la mitad del siglo pasado, y como en los años 60 se hicieron estudios para comprobar si efectivamente los alumnos de una sala de clase mejoraban su aprendizaje si se adecuaba la enseñanza a su estilo de aprendizaje, y se comprobó que no. Por lo tanto, eso es un mito. Por lo tanto, eso es una pérdida de dinero, son falacias, cosas que no tienen sustento científico, muchas que han sido estudiadas y que se ha comprobado que no tienen efecto alguno, y que en educación venden como pan caliente, porque es atractivo, ¿ya? Hay muchas cosas que se enseñan, entre comillas, desde lo neuro, que son mitos, son neuromitos. ¿Ya? Entonces, ahí hay que ser súper cuidadoso en qué cosas uno va a ir tomando después cuando uno egresa de todas estas posibilidades de líneas de formación, cursos, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que efectivamente puede o no tener mejoras en los distintos contextos que uno interviene, ¿ya? Pero eso, lo más cercano es la neuropsicología, y además la neuropsicología tradicional, lo que se viene haciendo desde la psicología cognitiva, desde décadas pasadas, y luego lo que aunó hacia la neurociencia cognitiva, ¿ya? Pero todas las otras cosas que venden mucho, pero que son muy atractivas, pero que en realidad uno dice, no, mira, esto en realidad o quedaron solo en el ámbito de la teoría, nunca se comprobaron, ¿cierto? En realidad... y además hay gente que nunca ha trabajado en neurociencia y neuropsicología. Entonces, ahí hay que tener harto ojo con todo el tema neuro, que ya está muy, muy de moda. Profe, Ya son, dígame. en esta parte de los enfoques de intervención, ¿a qué se refiere con formativo preventivo? Tiene que ver más en un sentido práctico, que cuando uno interviene, y lo vamos a ver cuando veamos la estructura de un plan de intervención, hay 3 modalidades de intervención que tienen que ver con la intervención primaria, secundaria y terciaria. La intervención primaria se hace desde lo preventivo, ¿ya? Uno intenta prevenir que suceda algo. Las intervenciones con objetivo secundario es cuando esa situación, esa necesidad o ese problema ya ocurrió. Y ahí, por lo tanto, tienes otras líneas de acción en tu plan. Y la intervención terciaria tiene que ver cuando además esa situación ya se agravó y como que en el fondo hay que tomar medidas reparativas, ¿ya? De hecho, eso es lo que organiza, por ejemplo, todos los planes de salud. Ya ustedes saben que por algo los CESFAM, los consultorios, son de atención primaria, ¿ya? También es lo que se dice desde el papel. Uno sabe que los consultorios no solamente hacen prevención, ¿cierto? Sino que igual terminan interviniendo propiamente tal un montón de patologías porque el sistema está colapsado. Pero en términos de salud eso está súper definido. Los CESFAM son centros de atención primaria, o sea, intentan, entre comillas, trabajar más desde la prevención de patología. Los hospitales son centros de atención secundaria. Y un tratamiento terciario sería, por ejemplo, el abordaje de un cáncer que te dice, mira, no hay tratamiento que hacer, o sea, estás desahuciado, ¿ya? Lo que vamos a hacer es darte un tratamiento paliativo para que no sientas dolor, pero te desahucian en el fondo. Eso ya es intervención terciaria, ya desde lo reparativo o paliativo. Si yo lo llevo a la óptica de educación, uno podría decir, mira, vamos a trabajar en un curso, en un colegio, desde lo preventivo para prevenir situaciones de bullying. Y yo hago concientización del tema, trabajo desde mecanismos promocionales, ¿ya?
Si ya tengo un curso donde hay un caso de bullying, ¿cierto? De matonaje escolar, ya no es preventivo, la situación ya ocurrió, ¿cierto? Y ahí tengo que trabajar desde el nivel secundario, abordando el problema propiamente tal. Y después, ¿se imaginan que un problema de ese tipo se desborda y que un alumno, en este contexto como de bullying, un alumno, por ejemplo, no sé, de primero medio, terminó llevando un cuchillo y agredió al compañero, lo apuñaló? Ahí ya estás desbordado, ¿cierto? Como institución educativa, ¿cierto? Ahí ya hay que trabajar desde la contención y reparación, ¿ya? Reparación incluso desde llevar a ese chico al hospital porque a lo mejor está herido, y cómo se contiene esa situación, cómo se repara el daño causado a ambos compañeros, no solamente al alumno, entre comillas, víctima, sino que también al agresor, ¿cierto? Cómo se contiene lo que puede estar pasando con las personas involucradas en un hecho de esa naturaleza en un contexto de violencia escolar, ¿ya? Ese es digamos, tiene una bajada más bien desde lo interventivo propiamente tal. Pero ustedes se van a dar cuenta que cuando uno alude al paradigma, al enfoque de intervención, al modelo de intervención, se entrecruzan todos estos elementos, desde aspectos que tienen que ver con los paradigmas epistemológicos de las ciencias sociales, como el modelo sistémico, como el modelo constructivista, como el cognitivo, como el conductual, o como lo cognitivo-conductual, como el humanista, ¿ya? Luego, si me muevo a otra vereda, ¿cierto? Puedo hablar de enfoques o de modelos, pero asociados a lo práctico, ¿cierto? Desde un modelo neuropsicológico, desde un modelo preventivo o de un modelo reparativo, ¿ya? Son como distintas veredas desde donde yo enmarco la intervención, desde distintos enfoques o modelos, ¿ya? Gracias, profe. Bien. Voy a cerrar con... Dígame. Yo tenía una pregunta hace bastante rato, que respecto a los objetivos de intervención, quería saber si le había entendido bien. O sea, se refiere que el objetivo es saber distinguir qué requiere la población o el sujeto, dependiendo si es individual o grupal, y saber, y realmente dijo que el objetivo principal es preventivo, ¿o me equivoco? ¿O lo anoté mal? No. Si es preventivo va a ser, mira, siempre, que lo vamos a ir viendo después con calma, pero chicos, en cualquier tipo de intervención, incluso si yo digo, mira, voy a ir a intervenir ahora en mi patio porque se cayó un árbol y algo está pasando, me voy a inundar, lo primero es un levantamiento de necesidades, ¿cierto? Ir a sacar una radiografía, un diagnóstico, ¿ya? Y de acuerdo a ese diagnóstico yo me planteo objetivos. Y mi objetivo podría ser, no, en realidad no tengo opción acá, me quedo acá adentro, o mi objetivo podría ser pescar una pala y levantar el árbol, ya, por decirlo en cualquier fenómeno de intervención humana, uno tiene que levantar primero un diagnóstico. Y ese diagnóstico en las ciencias sociales y desde lo que vamos a revisar nosotros tiene que ver con aplicar técnicas cuantitativas o cualitativas, o ambas. Y ese diagnóstico, a partir de ese levantamiento de necesidades, luego te va a delimitar a ti lo que vas a hacer. Y ahí uno establece objetivos, y los objetivos además tienen una forma de trabajo, ¿ya? No se escriben de una determinada manera, se establecen respondiendo a ciertos elementos, y ahí uno tiene su objetivo de trabajo. Y esos objetivos de trabajo tienen que orientar si la intervención va a ser primaria, secundaria, terciaria, entendiendo que la primaria es preventiva, la secundaria es la intervención propiamente y tal, y la terciaria es reparativa o paliativa, ¿ya? Y también luego vamos a distinguir los niveles de intervención o los tipos de intervención asociados al público objetivo. Y ahí vamos a entender que hay intervenciones que tienen objetivos universales, focalizados o indicativos o indicados, que son en el fondo en el sujeto. Los universales son a grandes grupos poblacionales. Los focalizados son en grupos pequeños, en grupos de riesgo. Y los indicados son a la persona. Si yo traslado eso al contexto educacional, yo podría levantar a partir del diagnóstico. ¿Cuál dijo después de focalizado? Dijo que era universal. Universal, focalizado y ¿sí? Indicado o individual. ¿Ya? Eso lo vamos a ver, yo lo tengo dentro de las clases, chicos, así que no se preocupen. Pero entonces, si no lo entendí mal, el universal es como para todos en sí, y el focalizado es como para pequeños grupos, porque ambos son para grupos, pero unos más grandes. Sí, mira, ya, por ejemplo, si yo estoy en una escuela, supongamos que estoy, no sé, pues en la escuela Abate Molina de Talca,
en el liceo, perdón. Si a mí me dicen, mira, haz un levantamiento de necesidades, yo más o menos voy a estar 2 o 3 semanas levantando un diagnóstico. ¿Qué hago en el diagnóstico? Bueno, entrevisto a los profesores, le puedo aplicar cuestionarios a los alumnos, puedo hacer observación, como observación antropológica a los recreos, puedo ir a las salas de clase, observar, tomar un apunte, ¿cierto? Una bitácora, una nota. Puedo entrevistar a los apoderados, ¿cierto? Puedo aplicar distintas técnicas cuantitativas y cualitativas. Con eso luego tengo un diagnóstico, ¿ya? Y después a partir de ese diagnóstico digo, ya, lo que requiere esta intervención, en lo que yo me voy a dedicar, va a ser en un programa de intervención de tipo universal. Voy a trabajar este primer semestre con una intervención de tipo universal. O sea, voy a tratar de abarcar a toda la comunidad educativa, a los padres, a los apoderados, a los alumnos de los distintos cursos, a los profesores, a los directivos, incluso a la comunidad externa al colegio. Y tengo que, en base a eso, tengo que levantar estrategias de ese nivel, ¿ya? O sea, qué tipo de acciones me ligan a intervenciones universales. Quizás un eslogan, una propaganda, una campaña a través de afiches que se peguen en todas las paredes del colegio para que tenga un alcance universal. Ahora, si el diagnóstico me dice otra cosa, me dicen, no, mira, que lo más perentorio es trabajar con el primero medio B, porque en el primero medio B hay muchos factores de riesgo. Entonces ahí, mi objetivo de intervención se transforma no en universal, sino que en una intervención focalizada. ¿En qué? Focalizada en ese curso que tiene muchos factores de riesgo. A la vez, si yo distingo además que dentro de ese curso hay un alumno en particular que está en una condición muy grave, ¿ya? A lo mejor tiene una situación clínica, tengo que coordinarme con el psicólogo del consultorio, lo voy a tomar yo en consejería cada vez que me toque ir al colegio o al liceo, ¿cierto? Además, ahí estaría haciendo una intervención o tendría una línea de trabajo de tipo indicativa. ¿Indicativa con quién? Con ese sujeto individual, ¿ya? Entonces, los programas de intervención, en función de los recursos que uno tenga, pueden focalizarse en una sola área. Puede decir, no, mira, yo tengo poquitas horas acá y de acuerdo a lo que levanté en el diagnóstico, solo voy a trabajar desde la óptica universal en objetivos preventivos. Y otro psicólogo puede decir, no, mira, yo llevo muchos años trabajando acá, trabajo a tiempo completo, por lo tanto puedo establecer un plan de intervención a 3 años, a largo plazo, y dentro de ese plan de intervención voy a tener distintos objetivos. Un objetivo va a ser focalizado para trabajar con los grupos de mayor riesgo, con mayores problemáticas. Otro objetivo va a ser universal y cada cierto tiempo voy a tener acciones de tipo universal a toda la comunidad educativa. Y además voy a tener otro objetivo que va a ser el trabajo con casos individuales. Y ahí voy a trabajar más bien desde la línea indicativa con sujetos individuales y más bien desde la intervención secundaria o terciaria. O sea, son niños que ya están con problemas complicados, graves, que incluso hay que hacer coordinación con los equipos clínicos de afuera. Y ahí tengo en el fondo diferentes mecanismos de intervención dentro de un programa de intervención. Pero eso va a depender de los recursos que yo cuente, del diagnóstico, del contexto, incluso desde las horas que yo tenga para trabajar. ¿Ya? Bien, chicos. Esos aspectos igual los vamos a ir especificando en las clases que vienen con contenido específico, ¿ya? Así que no se preocupen, pero súper bien que vayan como bien atentos a las cosas que van saliendo. Ya, chicos, vamos a reunirnos nuevamente el lunes. El lunes es 26, ¿sí? El lunes 26 de abril. Vamos a estar también, yo creo que en todo el margen de la mañana. Yo no sé cómo andan de horario. ¿Ustedes tienen clase en las tardes o no? ¿Los lunes y los miércoles? ¿O tienen un día más desocupado? El miércoles tenemos todo el día. ¿Clases? Sí, el miércoles Sí, después de día. a las 2:30 tenemos investigación aplicada en psicología. El día lunes nos podríamos, creo, los que puedan, porque igual hay muchos compañeros que trabajan. Entonces, igual yo creo que se les hace complicado quedarse más tarde, o la opción sería empezar más temprano, pero no sé los compañeros qué opinan. Profe, los lunes algunos tenemos certificación también. ¿Y a qué hora tienen certificación? A las 2:30. A las 2:30. Nosotros tenemos desde las 6 hasta las 8. Pero algunos tienen a las 2:30, otros a las 6. Ya, ahora bajé la presentación, entonces puedo ver las manitos levantadas. Ya, a ver, en estos minutos que nos quedan, veamos cómo lo coordinamos. En teoría deberíamos estar cercano a la 1, ¿cierto? Hasta 10 para la 1, pero obviamente en este contexto a veces uno ajusta esos horarios, ¿cierto? A veces un poco más tarde, un poco más temprano.
no sé, al menos lo que hicimos la versión del año pasado era que había un día particular que tenían clases enseguida en las tardes, entonces estaban como más colapsados y tratábamos de terminar más temprano la clase de ese día, que era la del miércoles, parece. Y la del lunes, por lo general, nos quedábamos hasta la 1, muy cercano a la 1, empezando a las 9, 9 y media. Teníamos el horario, de hecho, a las 9 y media. Entiendo que parece que lo adelantaron con Luzmenia, pero no sé. Carla, tienes la manito levantada. Carla Villagra. Sí, profesora, que delante tenía una duda. Ya se me pasó igual el tiempo, pero era sobre la neurociencia. No sé si se la hago o espero la próxima clase. Veámoslo en la próxima clase para retomar como los contenidos. Sí, yo creo que mejor. Ya. Leticia. La mía era una consulta súper chiquitita que la había dejado así como un signo de pregunta. Ya. ¿El objeto de estudio se puede considerar también a los asistentes de la educación o los tíos que hacen el aseo en los colegios? También están considerados dentro de nuestro objeto de estudio, ¿cierto? Porque usted dijo que empezaba de algo grande como el Mineduc, pero tiene que ser todo lo entonces por eso era mi duda si los asistentes de la educación, asistentes de aseo también. Pero era solo eso, sí, muy breve. Sí. Sí. De hecho, hubo un alumno en práctica que hizo una intervención justamente con los asistentes de educación de un colegio, de una escuela especial. Así que sí. Catherine Villegas. Sí, profe, pero era respecto al horario, de que no sé si se puede preguntar a los demás compañeros si es posible dentro de lo que ellos, bueno, estipulan conveniente, si la clase puede empezar más temprano, a las 8:30, porque, por ejemplo, ahora yo estoy justo en el tiempo para ir a almorzar y irme a trabajar al tiro a las 2. Ya. No sé si hay alguna factibilidad de que eso pueda ser posible. Yo, por mí, no tengo problema, porque todo en el fondo estábamos con el tema del horario, igual continúo haciendo clases y